el nombre que inspiraba miedo. En la Europa del siglo XV, un nombre resonaba con un peso de terror en cada rincón: Vlad III, hijo de Vlad II Drácula, príncipe de Valaquia. No se trataba de un monstruo de ficción, sino de un hombre de carne y hueso cuya reputación cruzó fronteras, dejando tras de sí una huella imposible de borrar. Era conocido como Vlad Tepes, el Empalador, por el método brutal con el que castigaba a sus enemigos. La sola mención de su nombre bastaba para que pueblos enteros cerraran sus puertas al caer la noche. No había murallas lo suficientemente altas ni ejércitos tan preparados como para enfrentar el miedo psicológico que generaba. Su figura se volvió una advertencia de lo que significaba la crueldad llevada al extremo. No fue un gobernante cualquiera, fue un símbolo del castigo más terrible. Y con el tiempo, su leyenda creció tanto que lo convertiría en inspiración del vampiro más famoso de la historia. La infancia de Vlad no fue la de un príncipe protegido entre lujos. En medio de intrigas políticas, él y su hermano Radu fueron enviados como rehenes al Imperio Otomano. Durante su cautiverio, Vlad aprendió a sobrevivir en un mundo hostil, rodeado de espías, traiciones y castigos crueles. Allí forjó un carácter endurecido por la humillación y el dolor. No era un niño común. Cada día era una lección de fuerza y de resistencia. En esas tierras extranjeras nació la semilla de un odio profundo que marcaría toda su vida. Vlad aprendió tácticas militares, pero también la dureza de quienes dominaban con el miedo. Cuando regresó a Valaquia, no volvió como un joven inocente, sino como alguien dispuesto a aplicar lo que había visto. Su niñez se convirtió en una antesala de la oscuridad. La venganza sería su bandera y el miedo, su arma principal. Ya en el poder, Vlad Tepes se ganó el título de El Empalador por una práctica que lo haría infame. No solo castigaba a criminales, enemigos o traidores, lo hacía de la forma más brutal, atravesándolos con estacas de madera que quedaban expuestas a la vista de todos. Las víctimas no morían rápido, sino lentamente, en un espectáculo de dolor que podía durar horas o incluso días. Vlad convertía cada empalamiento en un mensaje. No necesitaba enviar emisarios ni escribir cartas, bastaba con que los viajeros vieran los campos llenos de cuerpos elevados en estacas. Ese paisaje de horror se convirtió en su firma personal. La muerte no era para él un castigo, sino un instrumento de control. De esta manera, transformó la tortura en política y el miedo en diplomacia. En pocos años, nadie dudaba de que Valaquia era tierra de terror. Uno de los relatos más aterradores habla de un episodio en el que Vlad ordenó empalar a miles de prisioneros a la vez. Lo que surgió fue un auténtico bosque de cadáveres en las afueras de su territorio. Se dice que cuando los invasores otomanos se acercaron, quedaron paralizados al ver la magnitud del horror. Miles de cuerpos aún agonizaban en lo alto de las estacas, y los gritos formaban un eco aterrador en el viento. Los soldados que presenciaron esa visión quedaron tan perturbados que muchos decidieron retirarse sin pelear. Era el triunfo del miedo sobre las armas. Vlad no necesitó blandir una espada, el espectáculo de su crueldad fue suficiente. Ese bosque maldito se convirtió en una frontera psicológica. Quien entrara a Valaquia debía estar dispuesto a enfrentar algo peor que la muerte. El miedo, convertido en paisaje, fue su legado más temido. Otra de las escenas que marcó su leyenda ocurrió cuando organizó un banquete junto a los cuerpos empalados de sus enemigos. Vlad cenaba tranquilamente mientras los cuerpos aún colgaban retorcidos a su alrededor. Para él, la tortura no era solo un castigo, sino un espectáculo que reforzaba su autoridad. Sus invitados se veían obligados a participar bajo el hedor de la muerte, como si fuera una prueba de lealtad. Quien se atreviera a desviar la mirada o mostrar repulsión corría el riesgo de terminar en una estaca también. Aquella imagen, la de un príncipe comiendo rodeado de cadáveres, se convirtió en símbolo de locura y poder absoluto. Para sus súbditos, significaba que estaban gobernados por alguien que disfrutaba de la crueldad. Para sus enemigos,
era una advertencia de que ningún gesto de compasión debía esperarse de él. En su corte, el horror era rutina. La estrategia de Vlad no solo fue militar, sino psicológica. Él comprendió que el terror podía ser más poderoso que un ejército bien armado. Al sembrar pavor en cada frontera, evitaba batallas largas y costosas. Las historias de sus castigos corrían más rápido que sus tropas, y los enemigos temían enfrentarlo. Se decía que incluso los viajeros preferían rodear su territorio antes que arriesgarse a entrar. Así, el miedo se volvió su mayor aliado. Aunque muchos lo consideraban un monstruo, para otros fue un líder que protegió su reino a cualquier precio. La línea entre héroe y villano se difuminaba en cada relato. Vlad Tepes no era simplemente un gobernante, era un símbolo viviente del horror como herramienta política. Su reputación era tan efectiva que aún siglos después sigue siendo recordado. El miedo, más que su espada, fue la clave de su poder. El apellido de Vlad no fue casualidad. Su padre había sido miembro de la Orden del Dragón, una hermandad militar cristiana que defendía Europa del avance otomano. De ahí viene el nombre Dracul, que significa dragón o demonio en rumano. Vlad heredó el título de Drácula, que puede interpretarse como hijo del dragón o hijo del demonio. Ese nombre, con el tiempo, se cargó de un simbolismo oscuro que marcó su destino. Para algunos, era un guerrero santo, para otros, un demonio en la tierra. Su identidad estaba vinculada tanto a lo divino como a lo infernal. Ese doble significado contribuyó a que su figura fuera interpretada de maneras tan opuestas. Sin embargo, la historia lo recuerda más por el terror que por su fe. El hijo del dragón se transformó en la sombra que todos temían encontrar. Su propio hermano, Rado el Hermoso, se convirtió en enemigo. Mientras Vlad aplicaba el terror, Radu se inclinó hacia el lado de los otomanos, quienes lo usaron como herramienta contra él. Así, los dos hermanos que habían compartido cautiverio en la infancia terminaron enfrentados en una guerra sin compasión. Radu representaba la diplomacia, mientras Vlad era la encarnación del miedo. El pueblo quedó dividido entre el carisma del hermano y la crueldad del otro. Este conflicto familiar se convirtió en tragedia política. La sangre de la misma familia se enfrentó en campos de batalla manchados de horror. Vlad se volvió aún más implacable, como si la traición lo hubiera endurecido todavía más. El odio que sintió hacia Radu era tan profundo que convirtió la lucha en personal. No era solo un príncipe defendiendo su reino, era un hombre devorado por la traición. El castigo para los traidores era severo. Vlad no aceptaba dudas ni titubeos. Cualquier señal de deslealtad era suficiente para recibir la sentencia más cruel. Su corte vivía en constante vigilancia y nadie se sentía seguro. Comercios, aldeas, campesinos y nobles sabían que una acusación podía llevarlos a las estacas. Este clima de terror hizo que muchos lo odiaran, pero también lo obedecieran sin cuestionar. Para Vlad, el orden debía imponerse aunque costara miles de vidas. Sus métodos parecían brutales, pero en su lógica eran la única manera de mantener un país asediado por enemigos externos e internos. La justicia, en sus manos, era sinónimo de horror. Cada empalamiento era también una forma de control social. Pese a su crueldad, no todo en Vlad fue oscuridad. Algunos relatos cuentan que luchó contra la corrupción y defendió a los pobres de los abusos de los poderosos. Se dice que castigaba con la misma dureza a nobles y campesinos. Esta contradicción lo convierte en una figura compleja. Para unos, era un demonio, para otros, un gobernante justo en tiempos de caos. Su vida estaba marcada por la dualidad entre el hombre y el monstruo. Podía ser visto como un héroe que enfrentaba a los otomanos y al mismo tiempo como un verdugo despiadado. Esa mezcla de justicia y horror explica por qué su figura se volvió tan fascinante. Vlad Tepes era más que un sádico, era un líder que usaba el terror como herramienta de poder. Y esa mezcla entre justicia y crueldad lo hizo inolvidable.
Con el paso del tiempo, las historias sobre Vlad se deformaron y crecieron como sombras. Los viajeros que pasaban por sus tierras llevaban relatos a otras cortes, exagerando su crueldad. Los cronistas alemanes y rusos lo describieron como un monstruo que bebía la sangre de sus víctimas. Aunque no hay pruebas de que lo hiciera, la sola idea encajaba perfectamente con la imagen que se había creado de él. Así nació la conexión entre Vlad Tepes y el mito del vampiro. El terror que inspiraba no necesitaba pruebas, solo rumores. La gente creía más en la leyenda que en la realidad. Poco a poco, su historia se transformó en un mito que se extendió por toda Europa. No era solo un príncipe, era la semilla del Drácula moderno. El hombre se volvió sombra, y la sombra se convirtió en mito eterno. Siglos después, en 1897, el escritor irlandés Bram Stoker publicó Drácula, la novela que consolidaría al vampiro como figura inmortal. Aunque el personaje no era idéntico a Vlad, el autor se inspiró en su reputación oscura y en el nombre que cargaba tanta fuerza. El conde Drácula de la novela vivía en un castillo de Transilvania y extendía su poder con el miedo, tal como lo había hecho Vlad. Pero en la obra literaria, el terror se volvió sobrenatural. Ya no era un príncipe que empalaba enemigos, sino un vampiro que se alimentaba de sangre. La crueldad histórica se transformó en mito gótico. El personaje literario tomó lo más oscuro de la historia real y lo mezcló con leyendas de vampiros de Europa del Este. Así nació la figura inmortal que conocemos hoy. Drácula pasó de ser un hombre a ser una pesadilla universal. El cine del siglo XX se encargó de darle un rostro definitivo al mito de Drácula. Actores como Bela Lugosi y Christopher Lee lo convirtieron en un icono de terror. El castillo, la capa negra, la mirada hipnótica y los colmillos afilados se transformaron en símbolos del vampiro moderno. Aunque estas representaciones se alejaban del Vlad histórico, conservaron el nombre y el aura de oscuridad. El Drácula de las películas era más elegante y seductor que el príncipe cruel de Valaquia. Sin embargo, ambos compartían la misma esencia, el miedo como arma. Cada película añadía más capas al mito, mezclando historia y ficción. El resultado fue una criatura inmortal que trascendió el tiempo. Hoy, Drácula no es solo un personaje literario o cinematográfico, sino un símbolo cultural del terror. Su origen histórico sigue vivo en la sombra de cada película. El legado de Vlad Tepes no se limita a la historia de su reinado. Su nombre quedó grabado como sinónimo de miedo y crueldad. Al mismo tiempo, el mito de Drácula se convirtió en un ícono cultural que sigue vigente más de 5 siglos después. El terror que inspiró trascendió la realidad para convertirse en fantasía, pero nunca perdió fuerza. Vlad enseñó que el miedo podía ser más poderoso que las armas, y esa lección sigue siendo válida. La dualidad entre el hombre real y el monstruo literario lo hace aún más perturbador. ¿Qué es más aterrador, un príncipe que disfrutaba empalar enemigos o un vampiro inmortal que se alimenta de sangre? Ambos representan lo más oscuro del ser humano. Su historia es la unión entre realidad y mito, entre lo humano y lo inhumano. Y ese es su verdadero poder. Hoy, cuando escuchamos el nombre Drácula, pensamos en un vampiro inmortal, pero detrás de ese mito existió un hombre de carne y hueso. Vlad Tepes, el empalador, fue un gobernante que transformó el terror en política, y su recuerdo aún estremece a quienes conocen su historia. Las películas y novelas lo convirtieron en un monstruo gótico, pero la realidad histórica era igual de oscura. Su figura demuestra que el miedo es una herramienta capaz de doblegar ejércitos, pueblos y generaciones enteras. La línea entre el héroe y el villano se desdibuja cuando hablamos de él. Drácula es mucho más que un mito de horror, es el reflejo de lo que el ser humano puede hacer cuando abraza la crueldad sin límites. Su nombre sigue siendo sinónimo de terror. Y su historia, real o ficticia, nunca dejará de perseguirnos en la oscuridad.